tarde, es un gusto compartir con ustedes a través de las redes sociales de Amnistía Internacional. Soy Aymara Lorenzo, es un gusto estar con ustedes a través de las redes presentar de Amnistía y presentar este espacio promovido por Amnistía Internacional, Hablemos de Derechos Humanos, en el cual estaremos conversando con nuestros invitados de la tarde de hoy. Valentina Ballesta, abogada, defensora de los derechos humanos, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, y Gonzalo Imiot, abogado, defensor de derechos humanos, docente, director y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal. Amnistía Internacional, Foro Penal y el Centro para la Defensa y la Justicia produjeron este año, produjeron un informe que se hace público este año, precisamente este jueves 10 de febrero. Venezuela, represión calculada. Es una investigación que precisamente documenta, categoriza e instrumentaliza cómo las estigmatizaciones y las detenciones en Venezuela tienen una correlación que ha quedado demostrada en esta investigación. Pues, dicho esto, quisiera darle entonces la palabra a Valentina Ballesta, quien, como ya la he presentado, es abogada, defensora de los derechos humanos, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional. Ella inicialmente nos dará detalles de la metodología que utilizaron para llegar a las conclusiones que presenta este informe, que por supuesto las estaremos también abordando en este espacio. Valentina. Muchas gracias, Aymara. Bueno, un saludo a todas las personas que nos sintonizan hoy, que nos miran y nos escuchan. Pues sí, efectivamente es un informe conjunto entre Amnistía Internacional, el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia, en el que hicimos, aplicamos una metodología bastante novedosa, que fue precisamente utilizar datos estadísticos y cruzar estas estadísticas para observar si habían patrones de violaciones a derechos humanos. La importancia de lo diferente, lo innovador de este uso, de esta metodología en este caso, es porque normalmente las estadísticas las usamos para probar, por ejemplo, violaciones al derecho a la salud o violaciones al derecho a la vivienda o a la alimentación, pero esta es la primera vez que usamos estadísticas para ver patrones de conducta donde se violan derechos civiles. Esto quiere decir el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, a la debida diligencia o a un juicio justo incluso. Entonces, fue realmente importante para Amnistía Internacional poder contar con el apoyo del Foro Penal y del CDJ, el Centro para los Defensores y la Justicia, porque precisamente ha sido de su trabajo riguroso recogiendo esta data que hemos podido ahora presentarlo junto. Entonces, ¿cómo se hizo? Bueno, utilizamos estas dos bases de datos. Las bases de datos donde coincidían eran en el periodo entre enero de 2019 y junio de 2021. Por un lado, el Centro para los Defensores y la Justicia contenía la data de las estigmatizaciones que se han realizado en ese periodo, y el Foro Penal, por supuesto, ha recogido mucho antes, pero bueno, usamos la data que correspondía con este periodo para las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Entonces, esto nos daba, bueno, en el caso de las estigmatizaciones, alrededor de unas 350 estigmatizaciones en este periodo, y en el caso de las detenciones arbitrarias estábamos hablando de más de 1.200 detenciones arbitrarias en este rango. Entonces, esta información fue introducida en un software que hace analítica de data, y este software, nos arrojaba automáticamente, pues, las correlaciones, nos hacía los cálculos, y eso fue lo que nos impulsó luego a tener la data analizada cuantitativamente, que luego, por supuesto, llevó a nuestras conclusiones más cualitativas complementando, por supuesto, la información, los números, los datos con
la realidad que conocemos, ¿no? Esta realidad incluye la política de represión que tenemos años documentando en el país, pero también, por ejemplo, investigando cuáles son los agentes que estigmatizan en Venezuela, cuáles son sus vínculos con el Estado venezolano y qué obligaciones de derecho internacional recae sobre estos actores. Entonces, bueno, esa fue básicamente la metodología. Realmente partimos de la hipótesis de que existía una correlación y que existe una correlación entre estas dos formas de represión. Y la correlación, Aymara, y me permito aquí quizás ser un poquito técnica, debemos recordar que una correlación no es una relación de causalidad, no es que nosotras decimos, bueno, hay una causa y esto produce un efecto. Sin embargo, la correlación lo que muestra es cómo dos variables tienen tendencias similares para disminuir o aumentar. Estas tendencias similares, como te digo, a pesar de que no reflejan causalidad, sí nos permiten hacer indicaciones sobre dónde deben investigarse más a profundidad, pues por supuesto, las causas precisamente de que estas dos se relacionen. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en el informe encontramos que ha habido un aumento de la correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones en los últimos 3 años, lo que queremos decir es que si en 2019 era apenas de 29% la correlación entre estas dos variables y en el 2021 esta aumenta el 77%, pues hay que entender por qué aumentaron. ¿Qué hizo que las dos formas de represión ahora surjan o ahora se muevan con una coordinación mucho más patente? Entonces, bueno, también encontramos varios hallazgos muy interesantes, sobre todo cuando podíamos medir o podemos medir cuáles son los agentes de estigmatización más comunes o donde hay una mayor correlación con las detenciones arbitrarias. Y en este caso vimos que tanto en 2019 como en 2020, los agentes de estigmatización más presentes eran Con el Mazo Dando y Misión Verdad, que son ambos, sí, medios de comunicación. Sabemos que Con el Mazo Dando es un programa de televisión que se publica en el canal del Estado y por lo tanto podemos asumir también que se hace con recursos públicos. Y en cambio, mientras Misión Verdad, que también es un blog que publica noticias periódicamente y se identifica como un blog de columnas de opinión más que de noticias. Sin embargo, Misión Verdad está replicado por muchos de los medios de comunicación del Estado, incluido el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, eso fue algo que develó la información, la data que han recogido las dos organizaciones que nos acompañaron, que nos acompañan. Y también otro dato muy interesante, y con esto también abro, digamos, dejo esto como inicio de los hallazgos del informe, es que precisamente vimos la relación que existió también entre, en el año 2019, entre las estigmatizaciones que llevaba a cabo Misión Verdad y el uso de los tribunales contra el terrorismo. Entonces ahí vimos una relación del 68%. A su vez, en todo el periodo analizado, es decir, entre enero de 2019 y junio de 2021, la correlación entre las detenciones arbitrarias que llevaban a cabo fuerzas de seguridad pertenecientes al estamento militar, eso quiere decir la DIGESIM, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército y el GAES, que es el Grupo de Acción Especial de la Guardia Nacional, tenía una correlación con las estigmatizaciones del 94% en casos que fueron llevados a tribunales militares. ¿Esto qué quiere decir? Lo parafraseo así. Esto quiere decir que cuando las detenciones arbitrarias eran llevadas a cabo por tribunales militares, era altísimamente, la correlación era muy alta cuando estos tribunales, además, cuando estos cuerpos de seguridad militar llevaban a las personas procesadas a los tribunales militares, y en el 43% de esos casos vimos la presencia de Con el Mazo Dando como agente estigmatizador. Entonces se cierra un poco el círculo entre los agentes estigmatizantes, que es digamos, la primera parte de la cadena de represión, luego el cuerpo de seguridad que lleva a cabo la detención y por último el tribunal que procesa la causa y que finalmente dicta, por ejemplo, una medida de detención o deja a la persona privada de libertad.
Entonces, bueno, y esto es para iniciar, pero otro punto importante que nos reflejó los datos numéricos del informe fue que también los picos de represión se hacían más estrechos, o sea, o se unía más la correlación entre ambas formas represivas cuando habían eventos sociopolíticos de interés, digámoslo así. Entonces vimos, por ejemplo, cuando la Misión de Determinación de los Hechos, que sabemos que es un órgano creado por las Naciones Unidas para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, emitió su informe en septiembre de 2020, los meses siguientes, el mes siguiente a este informe, la correlación se aumentaba, había un pico directo al 98%. Entonces, bueno, efectivamente, esto también es un indicador importante sobre cómo se mueven y, en definitiva, que existe un componente deliberado, digamos, de reprimir y que, por supuesto, bueno, y esto lo que nos indica es también que debe investigarse desde dónde vienen estas instrucciones represivas desde el gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Valentina. Ahora, pues, quisiera darle la palabra a Gonzalo Imió, quien, como ya hemos comentado al inicio de este espacio promovido por Amnistía Internacional, hará una disertación precisamente sobre los conceptos que están siendo utilizados para esta investigación. Y quisiera, Gonzalo, a que hiciera usted especial énfasis en lo que es la estigmatización y cómo es asumido este concepto en el marco de la investigación para más adelante, por supuesto, poder ahondar en el alcance que tienen cada uno de estos agentes estigmatizantes, como los ha referido Valentina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar contigo, Aymara, Valentina, con ustedes dos. Y bueno, y con todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Bueno, fíjate, ya después comentaremos con más detalle los hallazgos puntuales, los números, los porcentajes, ¿no? Como bien los ha venido adelantando Valentina. Pero yo creo que el mérito fundamental de esta investigación, que yo concibo como francamente inédita, yo no había visto una investigación de este tenor en ninguna de las investigaciones, por ejemplo, que se ha adelantado o que se han adelantado ante el Tribunal Penal Internacional. Por ejemplo, no he visto nada parecido a esto, es decir, un análisis concreto de esa correlación que puede existir y que en mi criterio de hecho existe entre lo que es el acto represivo per se y lo que es la causa de ese acto represivo, que es la instrucción, la orden, el señalamiento, de alguna forma emitido por un órgano que está vinculado al poder público, ¿no? Yo no había visto esto nunca y verdaderamente creo que el mérito fundamental de esta investigación, más allá del rigor académico, científico y técnico con el que fue elaborado, es el hecho de permitirnos demostrar que ahí hay una línea de investigación que hay que abrir. Hay una línea de investigación, ya me refiero judicial, que hay que abrir para verificar hasta qué punto esta correlación es finalmente determinante en lo que luego pasa, en lo que luego se concreta. Una de las cosas más difíciles de demostrar a nivel de justicia penal internacional es quién es el que de alguna manera promueve, incita, ordena que se cometan los actos que luego se materializan en las violaciones ya más específicas de derechos humanos. Por ejemplo, ¿quién ordena la detención arbitraria de una persona? ¿Quién ordena que a esa persona detenida arbitrariamente se la torture, por ejemplo? ¿Con qué finalidad se hace esto? ¿Quién ordena, por ejemplo, que se dispare contra una manifestación pacífica para disolver esa manifestación pacífica? Eso es uno de los puntos más difíciles de demostrar. Y fíjense ustedes que si nos vamos a antecedentes históricos, en los famosos juicios de Nuremberg, por ejemplo, uno de los principales alegatos de la defensa de quienes allí fueron investigados y juzgados era primero que no se había impartido una orden específica de hacer tal o cual daño a una población en particular. Y luego, cuando se demostraba que había habido una especie de instrucción, una especie de orden,
otra de las cosas que se decía es que, bueno, yo estoy amparado por el deber que tengo de cumplir esa orden, ¿no? Hoy por hoy sabemos que ese segundo aspecto está definitivamente conjurado por lo que es la justicia penal internacional. Ya el cumplimiento de una orden a ciegas no es una excusa desde ningún punto de vista para exonerarse uno mismo de responsabilidad en la comisión, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad. Pero también sabemos que hay muchos mecanismos, en este caso y se hizo uso no solo del análisis cualitativo, como bien lo decía Valentina, sino de un mecanismo técnico, un software que analizaba esas correlaciones. Sabemos que hay mecanismos técnicos que permiten trazar esas líneas del punto A al punto B de una manera mucho más clara, ¿no? Y yo creo sinceramente que el mérito destacado de este reporte es ese, que nos permite decir, epa, aquí existe un señalamiento que pareciera indicar que entre la causa A y la consecuencia B hay un puente. Y ese puente está definitivamente asignado por lo que se dice y se hace desde los medios oficiales o desde medios que de alguna manera son replicados, son promovidos, son alentados por la propia oficialidad, por el propio poder. De esta forma, fíjate tú, pasa algo fundamental e importantísimo. La investigación entonces, por ejemplo, la que está en curso ahora ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, puede dar un salto importante desde los que son los materialmente ejecutores de los hechos. Por ejemplo, el funcionario subalterno subordinado que tortura, el funcionario subalterno o subordinado que detiene arbitrariamente a una persona, a las demás personas que están involucradas dentro de los diferentes niveles de la cadena de mando, sobre todo en los niveles superiores, a ese acto represivo en particular. Y esto es un mérito indiscutible de este reporte, porque aquí, como bien lo decía Valentina en sus primeras palabras, no solamente se demuestra y se propone como una línea de hipótesis a investigar que existe una correlación entre lo que se dice y lo que pasa, sino además nos dice quiénes son los que dicen, quiénes son los que incitan, quiénes son los que promueven, cuáles son los medios que se utilizan para impartir, las voy a poner entre comillas, estas órdenes que luego se acatan y luego se cumplen violando los derechos humanos de las personas. Esto es fundamental para un desarrollo cabal de lo que es una investigación a nivel internacional, a nivel penal internacional. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Es difícil tender ese puente, lanzar ese cabo de unión entre quien ejecuta la acción y el que ordena que ejecute la acción o el que al menos la promueve o la incita. Y aquí se está abriendo entonces pues esa posibilidad clara de revisar esa hipótesis de investigación y de determinar que las responsabilidades en los hechos van mucho más allá de los simples ejecutores materiales, y en estas ejecuciones materiales están vinculados además otra serie de sujetos que, si bien no son los que agarran el martillo y le golpean la mano a la persona que están torturando, son los que de alguna manera promueven eso y lo hacen a través de los medios oficiales. También es muy importante destacar que, pese a que esta investigación se limita a las detenciones arbitrarias y establece la correlación entre lo que es la estigmatización, que ya vamos a explicar un poquito a qué nos referimos con este término, o la intimidación, la promoción de un acto de violación de los derechos humanos y el resultado concreto, esta investigación permite demostrar que, o por lo menos abrir esa línea de investigación que tiene que ver con el hecho de que se trata de una política de Estado. Porque fíjate bien, no es lo mismo que se diga en un canal privado de televisión, en un programa de opinión auspiciado, por ejemplo, por anunciantes privados, que a tal o cual persona hay que detenerla porque hay que detenerla a juro porque es parte de un esquema contra una corporación privada, por ejemplo, que decirlo desde un canal del Estado que cuenta con el monopolio de la fuerza, que cuenta con el apoyo de todas las instituciones del Estado y que luego eso reviste o termina en consecuencias que se concretan a través de esas instituciones del Estado. Entonces, esto nos permite por lo menos corroborar que ciertamente lo que se ha venido diciendo en nuestro país, que esto es una política de Estado, es cierto. Es cierto, ¿por qué? Porque los que están diciendo estas cosas
por lo menos en un porcentaje significativo que luego tiene consecuencias concretas, materiales, verificables. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias no son personas privadas, son personas que actúan en nombre del poder o bajo el amparo del poder, o entidades que actúan en nombre del poder o bajo el amparo del poder, lo cual constituye uno de los elementos que siempre se valora y se pondera, por ejemplo, en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, fíjate, ahí tenemos esas dos cosas fundamentales, elementales de este reporte. Primero, que nos permite entender un puente entre, o por lo menos abrir la posibilidad de investigar desde ese puente la relación que existe entre el que ejecuta y el que ordena o incita. Y luego nos permite demostrar que ciertamente esto puede estimarse como una política de Estado, que es fundamental esto para lo que es la comprobación de los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, de cualquiera de los crímenes competencia del Estatuto de Roma. Yo a esto le sumo un tercer aspecto. La investigación que ha sido publicada se refiere y se limita básicamente a las detenciones arbitrarias, pero nada impide que esta metodología sea utilizada con otros hechos distintos de represión. Por ejemplo, se puede establecer por qué a los que son arbitrariamente detenidos dentro del punto de vista desde la perspectiva militar, es decir, quienes son funcionarios militares arbitrariamente detenidos en respuesta a estas incitaciones, a estas estigmatizaciones que a veces se les hacen desde los medios de comunicación oficial, porque a estas personas se las tortura más que a los civiles, por ejemplo. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de eso? ¿Cuál es la narrativa que sustenta que al militar se le torture más que al civil? ¿Cuál es el sustento de eso? Habría que ver también si se puede aplicar esta misma metodología para ver si existe una correlación entre mensaje y consecuencia en el caso de las torturas, que es lo que estoy planteando ahora. Se podría también abrir un canal de investigación que diga, bueno, vamos a ver cuál es la correlación que existe entre el asesinato represivo políticamente motivado, por ejemplo, de jóvenes en manifestaciones pacíficas, y lo que se dice desde los medios de comunicación oficiales. Si hay una correlación allí, pues esta metodología también pudiera perfectamente ser aplicada. Por lo que yo creo que esta herramienta al final va a terminar siendo muy valiosa, no solamente para interpretar y entender qué es lo que está pasando en Venezuela, sino puede ser utilizada también para interpretar y entender qué está pasando en otros países también. Tenemos casos como, por ejemplo, el de Nicaragua, el de la misma Cuba, etcétera, que pudieran ser perfectamente analizados desde este mismo prisma y con el mismo rigor científico y tecnológico, para ver qué es lo que se dice desde el poder, cuál es la consecuencia que eso puede tener, cuál es la correlación que existe entre lo que se dice y lo que al final termina pasando. Y no deberíamos limitarnos única y exclusivamente a las detenciones arbitrarias. Podríamos tratar de establecer esa correlación en otras formas graves de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que el mérito fundamental, así como ya para cerrar esta parte introductoria, de este reporte es ese, que nos abre los ojos, nos muestra una realidad que no lo habíamos visto, sustentada en cifras y sustentada en porcentajes, que además, por cierto, como bien lo decía Valentina, no es que nosotros los determinamos, es que los determinó un software, los determinó una máquina, es decir, se establecieron una serie de parámetros para el análisis de la información, y fue desde allí que la tecnología nos dijo, epa, aquí hay un porcentaje, aquí hay otro porcentaje, aquí hay otro porcentaje. No es la opinión de Gonzalo, no es la opinión de Valentina, no es la opinión de Aymara, es lo que materialmente es. Ese es el mérito fundamental de este reporte, así como lo reitero, el de permitir que esta metodología de trabajo sea aplicada a otros ámbitos distintos, a otros países diferentes y en relación a otras violaciones graves a los derechos humanos que también se dan en contextos similares, lo cual puede permitir que la justicia se haga un poco más cercana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo castigar solamente a los ejecutores que castigar a quienes instigan la ejecución de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí se abre un abanico interesantísimo de opciones que al final lo que va a luchar es contra la impunidad, que es verdaderamente lo que nosotros estamos buscando con esto, la lucha contra la impunidad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Quiero, antes de continuar, comentarle a nuestra audiencia que lamentablemente Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, no nos pudo acompañar en este espacio porque le fue imposible maniobrar con su agenda. Escucharlos a ambos me genera, por supuesto, muchísimas inquietudes.
que voy a plantear y antes de que ustedes la respondan, me gustaría que aclararan el término y el alcance de lo que es una estigmatización. ¿Cuáles son las características que revisten estos agentes estigmatizantes? ¿A cuántos agentes estigmatizantes identificaron cuando instrumentalizaron las categorizaciones metodológicas que dieron los hallazgos de esta investigación? Y también, por supuesto, a cuántos agentes represores utilizaron. Me atrevería también a preguntarles, y espero que estén anotando las preguntas por si acaso se me olvidan a mí luego, si pudiera establecerse en el futuro algún tipo de correlación entre estos agentes estigmatizantes, los agentes represivos y el control que existe entre las cuotas de poder que conviven dentro de la administración de Maduro. Por favor, siéntanse en la libertad de responder los dos estas tres preguntas que les he planteado. Voy a empezar yo, si les parece bien. Pues sí, Aymara, pues básicamente las estigmatizaciones están definidas como ataques discriminatorios a través del discurso en medios de comunicación, sí, que sobre todo consolidan o buscan consolidar la narrativa de enemigo, ¿no? Es decir, de ellos contra nosotros. Y, por ejemplo, una herramienta común que es utilizada es tildar a otras personas como terroristas, por ejemplo, o criminalizarlas a través del discurso. Este tipo de narrativas no están paradas por el derecho a la libertad de expresión porque afecta directamente la honra y la dignidad de las personas, pero además cuando viene y proviene de, por un lado, de agentes oficiales, agentes o funcionarios públicos, o por el otro, están enmarcadas en el uso de medios de comunicación o recursos públicos, pues además tienen una obligación de no solo de que el Estado las evite, ¿no? O las reprima de alguna forma o las sancione, sino que si vienen del propio Estado, pues el Estado debe abstenerse de realizar cualquier tipo de estos ataques específicos. Entonces, cuando hicimos la investigación, bueno, además de que vale destacar que este tipo de narrativas han sido condenadas por los organismos internacionales, en particular, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, en el caso particular de Venezuela, hizo un llamado a que este tipo de narrativas en contra de personas defensoras de derechos humanos debe parar, porque esto imposibilita y perjudica, obstaculiza la labor de defensa de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si una persona es en una narrativa constante, atacada, criminalizada, tildada de terrorista, cuando ejerce su labor de defensa de derechos humanos, pues lo que probablemente vaya a ocurrir es que esa persona se retraiga o se autocensure casi en su labor, o también se exponga a altísimos riesgos de que otro particular también se sienta legitimado a atacarla, ¿no? Esto es otra de las posibilidades que nos da estos ataques y estigmatizaciones. Entonces, en definitiva, en dos líneas, una estigmatización es un ataque discriminatorio en contra de personas a través de medios de comunicación en los cuales se criminaliza y se deja en entredicho su labor de defensa de derechos humanos. Nos preguntabas sobre cuántos agentes estigmatizadores. Mira, en realidad hay muchísimos agentes de estigmatización en Venezuela. Los principales, yo te podría nombrar algunos entre 8 y 10, que todas las personas en Venezuela y todos quienes trabajamos sobre Venezuela conocemos a la perfección. Estoy hablando de Con el Mazo Dando, estoy hablando de Zurda Conducta, Misión Verdad, La Hojilla, Lechuguinos, La Iguana TV y otros que han ido proliferando. Acordémonos además que en Venezuela se vive un contexto donde hay muchísimo control sobre los medios de comunicación. Entonces, la proliferación de este tipo de medios también ha surgido como una forma de, digamos, es evidente que hay algún tipo de respaldo oficial porque siguen proliferando estos medios de comunicación. Una de las características interesantes que encontramos en la investigación fue ver que varios de ellos, como La Hojilla, Zurda Conducta, Mazo Dando, El Correo del Orinoco, incluso hasta Telesur, tienen
tienen acceso a fondos públicos. Esto quiere decir que tienen obligación de comportarse o de al menos cumplir con las obligaciones internacionales de Estado de respeto y de garantía a los derechos humanos. En cambio, vimos otros donde no estaba tan clara el financiamiento y, sin embargo, las personas que escribían en el medio o la forma en que eran replicados por otros medios de comunicación nos hacían igual pensar que había un conocimiento y una promoción por parte del oficialismo, digámoslo así, sobre estos medios de comunicación, que es La Tabla, Lechuguinos o La Iguana. Entonces, yo creo que Gonzalo también lo decía muy bien, que en realidad no es un fenómeno nuevo en Venezuela el uso de este tipo de recursos para reprimir, porque al final de cuentas es un ataque hacia las personas que defienden derechos humanos o a las personas que han expresado opiniones contrarias al gobierno de Nicolás Maduro. Pero en este caso lo que el equipo quiso hacer fue ir más allá de dónde estas estigmatizaciones dejan de afectar solo a la persona y dónde afectan realmente de forma más generalizada y sistemática en cómo se insertan en este plan de represión. Creo que la última pregunta que nos hacías de si se podría relacionar efectivamente estas, sí. La última pregunta era ¿cuántos agentes estigmatizadores? La última pregunta era ¿cuántos de estos agentes estigmatizadores están vinculados a las cuotas de poder o a las facciones internas dentro de la administración de Maduro? Pues mira, yo creo que ahí lo más importante es de lo que nosotras pudimos indicar dentro de los datos que surgieron de este análisis, es que precisamente donde vemos esas relaciones estrechas, por ejemplo, entre los tribunales militares y la presencia repetida con el mazo dando en las estigmatizaciones que ocurren antes de la actuación de tribunales militares, es un indicador en sí mismo. Y luego tenemos otra correlación similar en el 2019, pero ahora entre Misión Verdad, que además está muy estrechamente relacionada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, como te comenté al principio, porque incluso dentro de la propia web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores vemos cómo replican las noticias de Misión Verdad, y también los tribunales especiales en materia de terrorismo. Entonces, ya estos son líneas que deberíamos poder seguir para investigaciones posteriores y ver precisamente hacia dónde nos llevan, si realmente esto es una representación de algún otro tipo de dinámicas que puedan haber dentro del gobierno y de cómo se ejerce, sobre todo, de cómo se ejerce la represión en el país. Gonzalo. Gracias, Aymara. Bueno, solamente para complementar un poco lo que dice Valentina. Estigmatizar es marcar a alguien. Eso es lo que es básicamente estigmatizar, ¿no? De hecho, la acepción literal de estigmatizar es marcar a alguien con un hierro candente, ¿no? Pero en este caso no es con un hierro candente que se te marca, sino se te señala, se te marca con un epíteto o algún calificativo, alguna mención que de alguna manera coincide con la narrativa que se construye desde el poder en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Fíjate que no es casual que, como bien lo apuntaba Valentina antes, estas correlaciones entre la estigmatización y la detención arbitraria, por ejemplo, se ven como mucho más fuertes o mucho más amplias en los momentos en los que ha habido conmoción nacional. Eso tiene dos razones básicamente. La primera es que de inmediato se construye desde el poder una narrativa estigmatizante que se reproduce en los momentos de conflicto, de crisis, con mucha más agresividad, ¿ok? Y en segundo lugar, esto tiene como consecuencia que a las personas a las que se les atribuyen pues estos calificativos, estos epítetos, incluso algunas veces hasta formas peyorativas de referirse a ellas en el contexto de esa crisis o de esa situación política, se las deshumaniza. Y esto es fundamental para que entendamos por qué después pasa lo que pasa. El primer paso para la génesis de una política de represión es la construcción de una narrativa oficial, lo que se conoce normalmente como la verdad oficial.
Entonces, por ejemplo, si tú ves que en el país, vamos a utilizar este ejemplo que no está vinculado a la investigación, porque la investigación empieza en el 2019, pero si tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en el país en el 2014, que hubo protestas generalizadas, que los estudiantes montaron campamentos y que entonces había como una especie de movimiento social y ciudadano muy agresivo, no agresivo en el sentido de violencia, sino muy intenso de protesta en la calle. Tú ves que lo primero que se articuló desde el poder fue la construcción de esa narrativa. ¿Qué finalidad tenía la construcción de esa narrativa? Primero la de sustentar, apuntalar al propio poder, pero luego la de señalar a quienes estaban contra el poder como, bien lo decía Valentina, terroristas, criminales, enemigos del país, enemigos del pueblo, enemigos de la patria, etcétera, ¿no? Cuando tú a una persona le quitas su condición humana y la sitúas dentro de un concepto abstracto, como por ejemplo dentro del concepto del traidor a la patria, del concepto del terrorista, del concepto del enemigo del pueblo, tú la estás deshumanizando y esto trae una consecuencia fundamental, que en la línea lógica de esto, si tú no eres un ser humano, no tienes derechos humanos. Y por eso es que luego se justifica todo lo que pasa contra ti. Esto se inscribe también dentro de lo que es la lógica del enemigo. Esta lógica, este esquema del enemigo interno, que es el que ha asignado de alguna manera todo el proceder del poder en Venezuela contra la ciudadanía. Al enemigo yo le puedo hacer lo que me dé la gana. Al enemigo yo le puedo hacer cualquier cosa, porque esto es además una lógica bélica, una lógica de guerra, en la cual la confrontación no está entre ciudadanos que reclaman sus derechos y el poder que está obligado a respetar sus derechos, sino entre unas personas que son enemigas, no solo del poder, sino además de todo el pueblo, porque así es que se construye la narrativa, contra las que se puede hacer virtualmente cualquier cosa. Entonces, fíjate, esta estigmatización, este marcar a alguien con un señalamiento que lo separe del colectivo y que incluso lo separe de su condición de ciudadano y de ser humano, es lo que luego define todo lo que pasa, todo lo que le ocurre después. Cuando tú ves, por ejemplo, que desde un medio oficial se dice que los ciudadanos que están saliendo a protestar, por ejemplo, porque no hay luz en Venezuela o porque no hay luz en una determinada ciudad, no son ciudadanos venezolanos que tienen pleno derecho a reclamar ese servicio público, sino son lacayos del imperio y enemigos del país y enemigos de la patria y enemigos del pueblo. Cuando tú te encuentras con eso, te encuentras con autoridades que están dispuestas a hacer contra esas personas que ya no son ciudadanos, sino son otra cosa, básicamente lo que les venga en gana hacer. Y eso es algo que es consecuencia directa de todo esto que tenemos acá. Sí existe. Dime, Aymara, perdón. Gonzalo, es que te escucho hablar y te escucho hablar y al escucharte me voy dibujando el calco la situación de Javier Tarazona, por ejemplo. Exacto. Fíjate, Javier Tarazona es una persona que dentro del cumplimiento no solo de su deber ciudadano, sino de las atribuciones y del desempeño propio de su organización no gubernamental, se dedicó a reportar lo que en efecto estaba pasando, lo que era la verdad de lo que estaba pasando en una determinada zona del país en la que se están todavía, por cierto, presentando conflictos muy graves entre lo que es las fuerzas irregulares y las fuerzas regulares. Conflicto, por cierto, que está cobrando altísimas facturas a la población civil que está viviendo en esas zonas, ¿no? Y que incluso ha producido un número bien importante de personas que se están desplazando desde allí. Él estaba cumpliendo con su deber. Él estaba haciendo lo que la Constitución le permite hacer. Pero como eso incomodaba al poder, como eso de alguna manera resultaba negativo para la percepción que el poder tiene no solo de sí mismo, sino la percepción que los ciudadanos tienen del poder, al poder le interesó neutralizarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se construye una narrativa según la cual Javier Tarazona no es un profesor universitario, no es un padre de familia, no es un ser humano, no es un defensor de derechos humanos, es otra cosa, es un terrorista. Y de hecho yo lo represento directamente en los tribunales y uno de los cargos que tiene Javier es precisamente el de terrorismo. Las imputaciones que se le hicieron fue por terrorista, por incitar al odio. Además, incitar al odio contra quiénes, en qué contexto, en qué condiciones.
No hay verdaderamente un sustento para eso, pero la estigmatización sirvió para que se articulase todo un proceso penal en su contra que al día de hoy lo tiene preso. Por eso es que te digo, hay que ver un poco cuáles son todas las variables que influyen en esto. Primero está la construcción de la narrativa. Después de la construcción de la narrativa está la difusión de la narrativa. Y después de esa difusión de la narrativa en la que ya tú estás deshumanizado, es que las autoridades actúan contra ti y básicamente hacen contigo lo que quieran, a despecho de lo que diga el Estado de Derecho o no. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que eso queda claro también, o por lo menos sirve para un canal de investigación que debe ser recorrido en el reporte que estamos presentando conjuntamente con el Centro para los Defensores y la Justicia y con Amnistía Internacional. Porque allí hay mucha tela que cortar. ¿Por qué se deshumaniza a la gente? Bueno, se la deshumaniza porque es mucho más fácil atacar a una cosa que a un ser humano. Mucho más fácil atacar a un enemigo que a una persona que es un ciudadano que te está reclamando lo que te tiene que reclamar en el contexto del ejercicio de sus derechos. El lenguaje, Mara, el lenguaje, y tú lo sabes, el lenguaje es poder, el lenguaje tiene poder. Entonces, cuando tú utilizas toda la maquinaria del Estado, toda esa maquinaria del Estado, para de alguna manera marcar a alguien como un enemigo de lo que nosotros llamamos las 3P, un enemigo del poder, un enemigo del pueblo, hasta un enemigo del país, porque a la gente se le acusa hasta de traición a la patria. Cuando tú estigmatizas a esa persona de esa manera, básicamente el mensaje que tú estás transmitiéndole a la autoridad es criminalízame a este individuo, ¿ok? Porque es un criminal, lo estás señalando como criminal, pero además le estás diciendo a esas autoridades, y no me importa lo que hagas con él, porque como él es un enemigo y no es un ciudadano, yo con él puedo hacer lo que me plazca. Y eso es un poco de lo que se trata todo esto, de ver de dónde sale eso y de ver si existe ciertamente una relación o una correlación entre lo que termina pasando y lo que se dice de esas personas. A propósito que hablas del poder, Gonzalo, aprovecho las palabras que ha dicho para rescatar una frase del informe y plantearles la siguiente pregunta. ¿Acaso este informe visibiliza también el poder dentro del poder? Siendo que hay una correlación del 94% entre enero de 2019 a junio de 2021 entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo Con el Mazo Dando y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevados a cabo por cuerpos de seguridad militar y procesados por la jurisdicción militar. Sí, yo podría, si quieres me adelanto yo, Valentina. Mira, todo el que trabaja en esto, yo te lo puedo decir porque, como sabes, en el Foro Penal desde 2014 tenemos más de 12.000 casos representados en el país de personas que han sido arbitrariamente arrestadas o detenidas. Todo el que trabaja en esto sabe que hay de alguna manera como dos ramas de ese poder represivo. Una es la rama civil y otra es la rama militar. Por supuesto, dependiendo de la persona que tú seas, dependiendo de los intereses del poder o dependiendo de lo que sea necesario a la protección o a la consolidación de la narrativa del poder, vas a ser víctima, puedes ser víctima de una de estas dos ramas. La primera de las ramas, la civil, está coordinada básicamente por el SEBIN, ¿ok? La Policía Nacional Bolivariana, por mencionarte algo, el mismo 6CPC, etcétera. Y desde allí se va hacia los tribunales ordinarios, fiscalías ordinarias, etcétera. ¿Okay? Hemos visto que existe una correlación entre algunos mecanismos de difusión de información oficial, por ejemplo, el Mazo Dando, y lo que hace después el SEBIN, por ejemplo. Lo que te pareciera indicar, y habría que abrir esa línea de investigación, que existe una correlación directa entre esa rama represiva civil y lo que es ese programa en particular, por ejemplo, con el Mazo Dando. Pero después tenemos otras situaciones, porque de allí no deriva además, o de allí no deriva, y hay que analizar todas las variables, porque de allí no derivan además solo represiones en el ámbito de lo que serían las autoridades judiciales, policiales o fiscales civiles, también derivan otras que tienen que ver con el ámbito militar. Entonces ese ámbito militar está básicamente liderado por lo que son los tribunales militares, la Fiscalía Militar y la DIGESIN, que tiene un papel, y la DIGESIN y la Guardia Nacional, por cierto, que tienen un papel preponderante en todo lo que es la represión militar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que está demostrado ya que hay una correlación entre tal o cual medio de difusión
y la represión civil o tal o cual medio de difusión y la represión militar. No, no existe. O por lo menos no lo hemos intentado todavía delimitar. Pero sí hay elementos que permiten inferir que sí es así, que sí puede ser así y que eso debe ser sujeto a una investigación. Existen entonces dos maneras distintas de manejar la represión en Venezuela, eso sí es definitivo. La fórmula militar y la fórmula civil, que a veces se quedan en los tribunales ordinarios, pero recordemos que los que tienen competencia para juzgar casos como por ejemplo los de terrorismo son los mismos tribunales ordinarios. Entonces ahí tienes una arista o una subarista que se abre ahí que habría que investigar para ver qué relación tiene el hecho de que una persona se la sujeta a una jurisdicción especial por terrorismo y lo que se dice en esos medios de comunicación oficial. Entonces, sí hay divisiones. Respondiendo quizás más concretamente a tu pregunta, sí hay fórmulas distintas de represión, todas orientadas, por cierto, al mismo resultado final, que es el del sustento del poder a toda costa, definitivamente. Pero sí hay dos fórmulas represivas diferentes. Unas se aplican fundamentalmente a civiles, fundamentalmente, no exclusivamente a civiles. Otras se aplican fundamentalmente a militares, pero en definitiva están todas orientadas hacia el logro del mismo objetivo, que es el del sustento del poder. Valentina, o puedo hacer la siguiente, o puedo plantear la siguiente inquietud, la siguiente pregunta. Por favor, Aymara, claro que sí. Ok. ¿Qué impacto puede tener una investigación como esta que visibiliza los grandes hallazgos que ambos han planteado al inicio de esta conversación para incidir en una investigación como por ejemplo la que adelanta la Corte Penal Internacional? Además, estos hallazgos permiten inferir que a la administración de Maduro prácticamente ya no le importa guardar las formas. Sí, bueno, yo te voy a dar primero nuestra impresión y sobre todo hacia dónde va dirigida los llamados que hacemos en la propia investigación. Sabemos que el contexto actual incluye dos órganos de suma importancia a nivel internacional investigando, haciendo escrutinio sobre lo que ocurre en Venezuela. El primero de ellos es la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, que es un órgano creado por las propias Naciones Unidas precisamente para determinar y para dar luces sobre la responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos en el país. Está en funcionamiento, esta misión ya ha dicho que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad y que se deben investigar a las autoridades. Y por el otro lado tenemos a la investigación que recientemente abrió la Corte Penal Internacional, en la que, bueno, tiene está limitada por algunos hechos en algún marco temporal, pero que efectivamente es uno de los grandes pasos en materia de rendición de cuentas que podemos encontrar. Entonces, la investigación que estamos presentando el día de ayer, yo he dicho en varias de las entrevistas que nos recalca o nos da evidencia para poder corroborar elementos que antes quizás teníamos más de la intuición de quienes monitoreamos la situación en Venezuela, de quienes hacen trabajo de defensa de derechos humanos en Venezuela. Es decir, cómo funciona la represión de una forma sistemática y generalizada y cómo esta represión incluye un factor de discriminación política que, como te digo, no es como un gran secreto a voces, pero que efectivamente podemos dar ahora evidencias de cómo esto se corresponde al crimen de lesa humanidad de persecución. ¿Por qué es la importancia de llamarlo persecución? Bueno, porque precisamente cuando estamos ante un crimen de lesa humanidad, lo primero es que estos hechos no prescriben y lo segundo es que nos permiten también investigar no solamente a la persona que ejecuta o que lleva a cabo lo material del hecho, ¿no? La violación de derechos humanos en primera persona, sino también a la cadena de mando detrás de esta persona e incluso a quienes ordenan y organizan y fundamentan esta estructura que propicia la comisión de estos crímenes de derecho internacional. Entonces, es ahí hacia donde el equipo está apuntando, hacia donde esta investigación está apuntando, que es precisamente dar con más contundencia y más evidencias científicas, también como decía Gonzalo, y poder tener los números que respaldan
estas hipótesis, donde en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad, pero uno de ellos es con motivos políticos y es el de discriminación por motivos políticos. Por lo tanto, debería investigarse los hechos en Venezuela bajo la lupa de la persecución política. Y esto, insisto, no solamente investigar a quienes cometen los hechos de propia mano, sino también a las cadenas de mando y que se pueda generar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sobrevivientes de estos hechos. Gonzalo. Fíjate, Mara, perdón, ahorita ya te lo micrófono. ¿Cuál es el aporte que esto permite o de qué servirá esto ante esas instancias internacionales? Que es más o menos, entiendo que ese es el contexto de la pregunta. Yo te lo voy a poner así, quizás de una manera muy sencilla. Ahora podemos saber, sencillamente recurriendo a la base de datos de Foro Penal, por ejemplo, o a la de cualquier otra organización que lleve estos registros, ¿quién es el que mete preso? O sea, podemos saber quién mete preso a una persona. ¿Por qué? Porque el que lo mete preso es el funcionario tal o cual de un cuerpo de seguridad, luego esa detención solicitada para su ratificación por un fiscal determinado, eso está todo en un expediente. Y luego viene un tribunal y es el que termina de confirmar una detención arbitraria. Pero la pregunta que hasta este momento había sido más difícil de responder no es quién mete preso, sino de quién es el preso. Es decir, ¿quién es la persona que está detrás de todo ese esquema que se articula después a través de esos subordinados? Entonces, en este momento, o hasta este momento, mejor dicho, no había un elemento cuantitativo analizado científica y técnicamente que permitiera tender ese puente entre el que mete preso y el que está detrás de esa prisión arbitraria. En este caso en concreto, que es de lo que se ocupa particularmente este informe. Eso abre infinitas posibilidades de investigación. Ese es el mérito, lo decía yo antes, que tiene esto. Cuando ya tú puedes salirte del simple expediente judicial para ver quién puede estar detrás de lo que está pasando en ese expediente judicial, más allá de quienes son sus ejecutores inmediatos, tú estás abriendo una posibilidad de investigación mucho más amplia que la que tienes hasta ahora. Entonces yo creo que ese es el aporte fundamental de esto. O sea, ¿para qué le va a servir esto, por ejemplo, al señor Karim Khan? Para decir, epa, yo tengo que ver si es verdad que en el caso A, caso B o caso C, porque recordemos que todavía no hay casos formalmente abiertos ante el Tribunal Penal Internacional ni ante la Fiscalía. Ahorita se está analizando la situación general todavía, no hay todavía imputados ni víctimas en concreto, pero esto le va a permitir, por ejemplo, al señor Karim Khan decir, epa, pero aquí tengo que el señor fulano de tal, miembro del partido de gobierno en una cadena oficial del poder, dijo que a fulanito el otro lo había que meter preso y a la semana siguiente esa persona estaba presa. Entonces aquí hay una correlación y después de analizar todo el caso yo puedo concluir que esa detención en particular es parte de un esquema de persecución por motivos políticos que es un crimen de lesa humanidad. Es decir, ahora, y lo repito, ya no sabemos solamente o ya no tenemos el indicio claro de quién es el que mete preso. Ahora podemos empezar a indagar quién es el dueño del preso, quién es el que de alguna manera incitó, promovió que se produjese esa detención arbitraria o, como yo lo decía al principio, si aplicamos esta metodología a otros casos, quién es el que incitó y promovió la tortura, quién es el que incitó y promovió el asesinato, quién es el que incitó y promovió la desaparición forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es que yo creo que esto va a servir en los organismos internacionales. Nos quedan minutos ya para despedir este episodio de Hablemos de Derechos Humanos promovido por Amnistía Internacional y no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarles cómo puede entenderse a la luz de la teoría que la teoría que se tiene ahora a partir de esta investigación, por ejemplo, el caso de Óscar Pérez. No sé, Valentín, ¿quieres hablar de eso tú? Bueno, efectivamente el caso de Óscar Pérez, bueno, es un caso muy complejo y además sale
marco temporal en el que realizamos la investigación. Sin embargo, yo creo que más de lo que hemos explicado aquí sobre cómo, en definitiva, lo que nosotras, o sea, lo que se encontró con el informe es cómo los distintos medios represivos funcionan en torno a un objetivo común y que en este caso son las estigmatizaciones por un lado y las detenciones, pero que seguramente, y podría plantearse en el futuro, ampliar esta investigación hacia otros medios represivos como las ejecuciones extrajudiciales, o el uso excesivo de la fuerza también en otros contextos, pero claro que, bueno, efectivamente son parte todas estas tácticas de una misma política. Y es por eso la importancia que hemos venido denunciando de que se investigue la política como tal, no desarticular los hechos que ocurren en Venezuela represivos como si fueran hechos aislados. ¿Por qué? Porque precisamente detrás de esa política es donde vamos a poder encontrar la mayor cantidad de verdad, la mayor cantidad de justicia y, por supuesto, quiénes son responsables y quiénes deben rendir cuentas a la justicia frente a estos hechos. Quisiera hacerles una última pregunta y me voy a permitir la licencia de hacerla, de esperar una respuesta a título personal. Esta investigación, estos hallazgos reflejan también que los defensores de derechos humanos se volvieron parte de la noticia, porque pasaron a ser también objetivo de esta política represiva y calculada que se implementa a través de agentes estigmatizantes y de cuerpos represivos. Como defensores de derechos humanos, ¿les amilana esta situación? ¿O por el contrario, y sin pretender una respuesta como mártires de lo que nos está sucediendo como sociedad, les impulsa a continuar adelante? Yo creo que Gonzalo, sí, por favor. Bueno, el que te diga que hacer este tipo de reportes y hacerlos públicos y hacer este tipo de señalamientos no le da miedo, te está mintiendo. Esto da miedo, evidentemente. Esto da mucho miedo. Sin embargo, nosotros dentro del contexto del litigio estratégico, que es lo que hace básicamente el Foro Penal con las personas que representa, hemos descubierto que como se trata de situaciones en las que la motivación política es tan determinante, la exposición contribuye a subirle el costo político a la represión. ¿A qué me refiero? A que mejor es mostrarlo, mejor es decirlo, mejor es publicarlo, mejor es hacerlo del conocimiento general de todo el mundo que mantenerlo callado o mantenerlo de alguna manera confidencial, porque esa exposición rima con protección, fíjate tú. Entonces, ciertamente a uno le da miedo estas cosas, a uno le preocupa, por ejemplo, qué es lo que va a pasar en la próxima emisión de Con el Mazo Dando, porque hemos visto que el Mazo Dando tiene un porcentaje de efectividad en lo que termina siendo la ejecución concreta de violaciones a los derechos humanos en cuanto a la incitación bastante alto, ciertamente. A uno le preocupan esas cosas, pero yo creo que la mayor preocupación tendría que ser el no decirlo esto, y que al no decirlo pues alejes de ti la posibilidad de que cese la impunidad, ¿no? Entonces sí, evidentemente uno que está aquí en el terreno y que uno está aquí pues lidiando todos los días con estas diversas caras del mal, como yo las llamo a veces, pues a uno le asusta, pues ciertamente le asusta, pero en definitiva yo creo que el silencio no es opción y que callar las cosas al final genera más perjuicio que beneficio. Ayman, a mí me gustaría complementar nada más, bueno, y por supuesto siempre expresarle nuestra solidaridad a todas las personas defensoras de derechos humanos, Gonzalo entre ellas, por supuesto, pero es sobre todo que sí hay una tendencia muy preocupante de cómo la política de represión ahora está ampliada y ha incluido dentro de incluso la materialización de las detenciones arbitrarias a personas defensoras, que eso hasta ahora, hasta hace un año nos parecía algo distante y ahora lamentablemente ocurre con más frecuencia de lo que nos gustaría. Incluso tenemos al caso de Javier, que Amnistía Internacional ha llamado por su libertad incondicional e inmediata porque realmente su detención es totalmente arbitraria.
Y es ahí donde además, por supuesto, también el rol en esta investigación del Centro para los Defensores y la Justicia, que fue muy importante porque es precisamente ese trabajo de hormiguita, el trabajo de día a día de recoger y acompañar a las personas defensoras en Venezuela, lo que nos permite también luego tener la evidencia para denunciar este tipo de hechos. Entonces, realmente sí, tienes toda la razón que ha habido una especie de ampliación y yo creo que es precisamente por la invaluable labor que han tenido las personas defensoras en los últimos años en Venezuela, quienes básicamente se han puesto la camiseta, como quien dice, de buscar realmente la justicia y de aplicar, mover y tratar de activar cualquier organismo nacional o internacional, sobre todo internacional, que es donde encontramos algún tipo de independencia, pero para que en Venezuela haya verdad, justicia y reparación y no esta impunidad que es realmente sistémica, que también ha sido reportada por los organismos internacionales. Entonces, ese también sería el reconocimiento donde, y como decía Mariana en nuestro lanzamiento de ayer, no es suficiente esto para frenar, ¿no? Este riesgo de las estigmatizaciones, de las detenciones, para frenar la labor de denuncia, y vemos ahí donde está la resiliencia realmente del movimiento de derechos humanos y de las personas en Venezuela que realmente luchan porque las cosas no se queden como están. Muchísimas gracias a ambos por haber participado en esta edición de Hablemos de Derechos Humanos a propósito de la presentación del informe de la investigación realizada por Amnistía Internacional, Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia, que por cierto este informe ustedes lo pueden obtener, lo pueden descargar a través de la página web de Amnistía Internacional, amnistía.org. No me queda más que despedirme de ustedes. Valentina, Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación e invitarlos, como siempre, a que estén muy pendientes de las redes sociales de Amnistía Internacional, porque a través de ella difundimos todo el tiempo información de interés para la lucha y la lucha por la defensa y el respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias a